Números capítulo 13. Vamos a quedarnos allí. Hoy vamos a estar viajando un poco entre el capítulo 13 y el capítulo 14. Me gustaría preguntarles antes si ustedes allí en esa imagen lo que observan es una W o una M. Números capítulo 13, vamos a quedarnos allí. Capítulo 13, vamos a leer la porción que corresponde de los versículos 25 al 33. Números capítulo 13, de los versículos 25 al 33. Voy a hacer la lectura. Dice: al cabo de 40 días, volvieron de explorar la tierra. Entonces fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron informes a ellos y a toda la congregación también. Les mostraron el fruto de la tierra y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Solo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Anat. Amalek habita en la tierra del Neguev, y en la región montañosa están los heteos, los jebuseos y los amorreos. Los cananeos habitan junto al mar y en la tierra del Jordán, y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Pero los hombres que fueron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado diciendo ante los hijos de Israel: la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas, y así parecíamos a sus ojos. Interesante historia. Hoy voy a compartir una reflexión que he denominado la fe en perspectiva. La fe en perspectiva. A veces la manera como observamos o definimos el mundo, la vida y las circunstancias dependen del lente con el que la observemos. Muchas veces nosotros vemos de una manera y otros observan las circunstancias de otra manera. Por eso yo quiero que usted se lleve hoy una frase en su memoria. Quítate los lentes de la duda y póntelos de la fe. A ver, vamos a repetir todas estas frases. Quítate los lentes de la duda y ponte los de la fe. Es diferente a cómo nos perciben, por ejemplo, como somos vistos por una persona por diferentes personas. Miren, no es lo mismo como nos observamos nosotros mismos a como nos observa nuestra mamá. No es lo mismo como nos observamos nosotros mismos a como nos observa nuestro papá, o como nos observa nuestro hermano mayor, o como nos observa nuestro hermano menor, o como te observa el que a ti te gusta. ¿Y cómo te observa el que a ti no te gusta? Tampoco es igual como nos observa nuestra abuela. Y mucho menos nuestro perro. Vamos a la imagen en la que estoy definiendo.
Necesito que me muestres una imagen donde hay varios cuadros. Listo. Entonces, miren cómo nos observamos nosotros mismos. A veces, no todos, algunos tienen alguna autoestima muy alta, pero a veces nosotros nos vemos feos en el espejo y queremos hacernos 10,000 retoques. Pero nuestra mamá, ¿cómo nos ve? Divinas, divinos. El príncipe, el bebé, lo más bello, así sea feo. ¿Cómo nos ve nuestro padre? Si es una mujer, siempre será su princesa, su niña chiquita. ¿Cómo nos observa nuestro hermano mayor? Como un bebé cansón, berrinchoso. ¿Cómo nos observa nuestro hermano menor? El hombre o Superman o la mujer maravilla. ¿Cómo nos observa la persona? Esta es la foto de la mujer de allí y dice, la persona que te gusta. Horrible. Pero ¿cómo te observa el que no te gusta? Divino. ¿Cómo te observa tu abuela? Flaca, raquítica, desnutrida. Esa pobre niña y niño no le dan comida. ¿Cómo te observa tu perro? Eres todo para él. ¿Cómo te observa tu presidente? Bueno, eso dijo el que creó la imagen. Como una hormiga. ¿Cómo te observa tu profesor? Esa es la más chistosa. Como un burro. ¿Y cómo te observan tus amigos? Casi como la chimostrufia. Todo depende de quién esté observando. Ahora sí, vamos a regresarnos. Yo les pregunto, ¿esa letra que está ahí es una W o una M? Ah, ya están copiando, ¿viste? Por eso no me quería adelantar. ¿Cierto? ¿Ese es un 9 o es un 6? Bueno, ¿quiénes dicen que es un 6? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Ok, ya no va a haber tanta confusión porque los teclados nos ayudan. Si es el 9, la rayita va arriba y si es el 6, va debajo. Con el 1, porque el 1 se confunde con ¿cuál? ¿Con cuál se confunde? Ah, en el juego 1, ok. Listo. Miren, por eso este mensaje se titula La fe en perspectiva, porque nosotros tenemos que quitarnos los lentes ¿de qué? De la duda y ponernos ¿cuáles? Mis hermanos, hoy quiero enseñarles que como definimos el mundo, la vida y las circunstancias, depende del lente con el que observamos. Como definimos el mundo, la vida y las circunstancias, depende del lente con el que observamos. La manera como observamos las circunstancias también determinará nuestro nivel de fe. Yo quiero que eso quede muy claro en esta mañana. De acuerdo a cómo nosotros observemos las circunstancias, determinará el nivel de fe que nosotros tengamos. Como observemos el mundo, así actuaremos. Me parece chistoso porque hace unos días fuimos a un lugar y queríamos subir casi una montaña empinada. Y teníamos la renoleta. Y empezamos con ¿se sube o no sube? ¿Sube o no sube? Entonces entre todos, dale papi, tú puedes. Y el pastor decía, pero mira el pico, la tracción, échense todos para adelante. ¡Qué aventura! ¿Sube o no sube la renoleta? Y el pastor se animó y le dio, cuando ya íbamos llegando, tocó para atrás. Se devolvió el pastor. Pero como los hombres y las personas de fe no se rinden ante el primer intento, entonces vamos a hacer el segundo. Y todo, papi, tú puedes, ánimo, renoleta, tú puedes. Vamos, se fue en una canaleta que había lluvia y se fue la llanta, no subió. El hueco detuvo el impulso, otra vez para atrás. La tercera yo dije, no, aquí hay que aplicar otra. Aquí hay que aplicar el texto bíblico, la fe mueve montañas. Y comencé, sí se puede. Comencé, en el nombre de Jesús. Las montañas moveré con la fe.
nos dio el granito de mostaza. Y Rosa también en una predicación, vamos, sí se puede. Y vamos. Y iba la Renoleta y cogió un brinco así, ¡brum! ¡Uy! Todos pegamos un grito. Llegó a la punta. Sí se pudo. El punto es, cómo observemos las circunstancias, las situaciones, la vida, el mundo, o nos hace avanzar y conquistar, o nos hace echar para atrás y ni siquiera intentarlo. Ojo, hay gente que se queda en el intento. Todas las personas tenemos una forma particular de ver el mundo y esto se llama cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Son las gafas a través de las cuales vemos la realidad. Si nuestro lente está emparchado de muchas cosas que lo pueden emparchar, entonces miraremos la realidad de manera distorsionada. Hay una enfermedad que se llama estrabismo. Si la conocemos, nosotros vulgarmente le llamamos los viscos, ¿cierto? Que vemos a las personas que tienen una mirada perdida y se le mueven los ojos como para los iris para varios lados. Bueno, esas personas ven el mismo objeto doble. A veces en la vida cristiana existe un estrabismo espiritual, porque una misma persona puede estar mirando las circunstancias, la misma situación de diferentes formas. Y esto se llama perspectiva. Entonces la cosmovisión son las gafas a través de las cuales vemos la realidad. Cada persona y comunidad humana tiene una cosmovisión que le da las creencias, las convicciones básicas para poder percibir, interpretar y expresar la realidad. Usted allí donde está tiene una cosmovisión de vida que le ha dado la crianza, el entorno, la familia, el nivel de educación que tiene, el mundo en el que se rodea, los amigos y las personas con las que se codea. Todo ser humano adquiere una manera de pensar y de ver al mundo desde el ambiente en el que se ha levantado. Nuestra cosmovisión es producto de nuestras creencias. Nuestras creencias determinan nuestros valores y nuestros valores desarrollan una conducta. ¿A qué voy con esto? Mis hermanos, porque muchas veces los predicadores, por ejemplo, predicamos la palabra y no vemos transformación y cambio en la gente, porque muchas veces estamos apuntando a la transformación de la conducta. Pero a lo que hay que apuntar va mucho más adentro. Hay una imagen, mírenla allí en un circulito donde nos muestra todo lo que implica y a dónde debe uno romper para poder llegar al cambio de conducta. Aquí está en lo más interno la cosmovisión. La cosmovisión es lo que va a determinar nuestras creencias es lo que va a determinar nuestros valores y nuestros valores es lo que va a determinar nuestra conducta. Por eso, para poder ser efectivos y haya un cambio y una renovación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, el primer trabajo tiene que ser allí, en lo recóndito, en lo más interno de nuestro ser, para que pueda realmente haber cambios y una vida cristiana diferente. Si nosotros empezamos al revés, desde la conducta, eso no va a cambiar. Porque no cambia porque hay una barrera antes. Y no cambia porque hay otra barrera antes. Y no cambia porque donde tenemos que trabajar es allí. Esto es lo que dice Romanos 12:2. De otra forma lo dijo el apóstol Pablo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Eso que está allí es una metanoia y eso es cambio. ¿De dónde? De aquí. Este es el chip, lo más interno, lo que tiene que cambiar. Así, entonces, viene lo siguiente que nos muestra que si primero cambia nuestra mentalidad, después va a cambiar nuestra conducta. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Está hablando de una metanoia, o sea, de un cambio interno y no de un cambio de la conducta. El efecto de nuestra manera de pensar es el cambio de nuestra cosmovisión y de nuestra conducta. ¿Qué hay con esto? De acuerdo a la cosmovisión, así tendremos una manera de vivir nuestra vida cristiana. Ay, espero que tiene años en el evangelio, 20 años, 30 años y sigue siendo la misma persona terca, temuda, que no ha muerto a esto, que todavía lucha con esto, que no tiene dominio de esto. ¿Pero por qué? Porque todavía hay una cosmovisión de vida cristiana que no ha sido derribada, que no ha sido transformada. Por eso es importante tener una correcta perspectiva o manera de ver el mundo. Y más, una correcta perspectiva de la fe. Hoy vamos a mirar cómo se puede observar una misma situación desde dos perspectivas distintas. Ocurre un acontecimiento terrible y con consecuencias catastróficas. El pueblo de Israel se rehúsa a entrar a la tierra de Canaán. Después de llegar acá desde Barnea con tantas dificultades y vimos todo lo que ellos vivieron en el desierto, envían a un príncipe por tribu, a 2 espías a la tierra de Canaán a reconocer la tierra. Sin embargo, exceptuando a Josué y a Caleb, 10 espías evalúan como imposible la conquista de Canaán. Por eso les estoy diciendo, la perspectiva es importante. De acuerdo al lente con el que miramos e interpretamos las situaciones, así actuaremos. Por eso, quítate el lente de la duda y ponte ¿cuál? El de la fe. Quítate el lente de la duda y ponte ¿cuál? El de la fe. Eso, estás haciendo bien la tarea. El reporte negativo de los 10 espías sirve de lazo para el pueblo de Israel. Ellos temen más a los moradores de Canaán que a Dios, que había hecho morada en el campamento de Israel. Y es impresionante. Se quejan contra Moisés y Aarón y rehúsan entrar a Canaán, diciendo, ¿no nos sería mejor regresar a Egipto? Mis hermanos, o tomamos una decisión en fe y avanzamos como la renoleta, o nos quedamos mirando el obstáculo, la montaña, lo empinado, lo difícil que es y no vamos a ninguna parte. ¿Saben qué había detrás? Un hermoso río frío, delicioso que disfrutamos. ¿Saben qué pasaba si nosotros ni siquiera lo intentábamos? Nos íbamos a perder el privilegio de disfrutarlo, pero nos lanzamos. Esto le pasó a 10. Y por eso yo quiero mostrarles 2 ángulos. Los 10, los 2. Y note usted, 10, ¿cuánto es 10 de 12? ¿Cuántos son 10 de 12? La mayoría. 10 y 2. 2 perspectivas diferentes ante la misma situación. Ni Josué ni Caleb logran persuadir ni a los 10 espías que están hablando negativamente, y mucho menos a la congregación. Y el texto nos habla de que hablaron hasta de apedrearlos. 2 maneras de observar las circunstancias. En primer lugar, una visión con pesimismo. Una visión con pesimismo. La persona pesimista todo el tiempo ve nubes grises. Todo el tiempo la realidad la observa con no se puede, no hay, imposible. Detrás de una visión pesimista del mundo y de la vida y de las circunstancias, lo que se esconde es nuestra ausencia de fe. Tengamos claro esto. Hoy yo no voy a hablar de positivismo ni de negativismo. Hoy yo no voy a hablar de superación personal, de nada de eso.
Estamos hablando es a la luz de la palabra, cómo es tener una correcta perspectiva de la fe. Y cómo podemos tener un ángulo u otro ángulo, pero no podemos tener los dos. Entonces, primer lugar de cómo una persona en primera instancia puede observar las circunstancias es una visión con pesimismo. Y detrás de la visión pesimista del mundo, de la vida y de la circunstancia, lo que se esconde es nuestra ausencia de fe. ¿Cuál fue realmente el problema de los espías? Números 13 del 1 al 24. Fueron enviados con una misión especial. Miren, era Dios el que los estaba enviando. Ya Dios los había sacado de Egipto, ya Dios les había hecho maravillas, los había alimentado en el desierto, había hecho todas las cosas que nosotros conocemos que sucedió en el desierto. Ya están a puertas de conquistar. Nosotros diríamos coloquialmente, estaban nariz con boca. Entonces Dios mismo está liderando la situación y les está diciendo a Moisés, Dios envía 2 espías, o sea, un príncipe por cada tribu a reconocer la tierra. Mira los frutos, mira cómo está, mira cómo es su gente, miren todo, miren, solo tenían que hacer una tarea, observar cómo era aquella ciudad, cómo era el país, cómo era la gente, cómo eran los frutos de la tierra, porque ya Dios había dicho, es una tierra que fluye leche y miel. Ellos fueron enviados entonces con una misión especial. Y la misión era observar la tierra, el pueblo que habitaba, cómo eran las ciudades, los campamentos, las plazas y traer el fruto del país. Tanto que dice el texto que cargaron unos racimos de uvas tan grandes que tenían que cargarlos con vara y entre 2. Y ellos mismos dijeron, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Dios no se equivoca cuando te promete y cuando te dice algo. Si Dios te ha dicho te voy a dar, te lo va a dar. Pero necesitamos tener una perspectiva de lo que Dios nos está diciendo en una fe correcta y asumirlos de la manera correcta. Mis hermanos, 10 de ellos regresaron con una visión pesimista de la conquista. ¿Y cómo es la persona pesimista? ¿Cómo son las personas pesimistas? Siempre ponen un pero a las cosas. Miren conmigo el versículo 28 del mismo capítulo 13. Siempre ponen un pero a las cosas. Solo que el pueblo, en esta versión que es la Reina Valera actualizada, no dice el pero, sino que solo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Anán. Miren, las personas pesimistas siempre ponen un pero. Ay, vamos para allí. Ay, pero si llueve. Mira, vamos a comprar tal cosa. Ay, pero si no alcanza. Hay que desechar. Es el lenguaje pesimista de nuestros labios. Porque lo que yo les quiero mostrar a través de esta palabra es que detrás de esa visión pesimista del mundo, lo que se esconde es la ausencia de fe que hay en nuestras vidas. Ellos regresaron, dieron los reportes, mostraron los frutos y hasta el versículo 27 todo está bien. Dijeron ciertamente esta tierra fluye leche y miel. Y hasta allí todo estaba bien hasta que mostraron el pero. Y con ese pero dijeron muchas cosas. ¿Cómo más son las personas pesimistas? Miran lo negativo todo el tiempo y tienen un mal hablar. Miren lo que dice el versículo 32. Les dije que nos vamos a mover en el capítulo 13 de Números y en el 14. Miren lo que dice el versículo 32. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel, la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Hablar. Mi hermano, usted conoce lo que hay en el corazón de una persona con su hablar. Y hay personas que todo el tiempo están hablando mal, desacreditaron la tierra.
el lugar que vieron. Cuidémonos de nuestro mal hablar. No se puede, no va a llegar, no lo podremos lograr. ¿Cómo me casaré? ¿Cómo estudiaré? Siempre estamos llamando el lenguaje, o algunas, no siempre, sino las personas pesimistas. Y esa es la cosmovisión que hoy debe cambiar. Aún nuestro lenguaje es importante, mis hermanos. Nosotros con la lengua traemos desgracia. Se va a caer, se va a caer. Te vas a matar. Ay, me voy a matar. Ahora, con todos los memes que hay, ¿es suizo? No. O sea, para decir que es suicida. Aún tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, porque las personas pesimistas tienen un mal hablar. ¿Cómo más son las personas pesimistas? Se enfocan en los obstáculos, son más fuertes, ciudades muy grandes y fortificadas, habitan gigantes, se tragan a sus habitantes. Mis hermanos, Dios no te está diciendo, yo te voy a dar la promesa y todo va a ser fácil para ti. Lo que te está diciendo es, yo voy a estar contigo. Y eso debe ser suficiente motivación para conquistar y alcanzar. No te centres en los obstáculos que ves, porque nunca podrás avanzar. Si yo me hubiera centrado en los obstáculos, jamás hubiese ido a una universidad. No se puede, no hay plata. Eres hijo de una madre soltera, no hay. Pero yo nunca miré los obstáculos. Te pregunto, aquí no se trata de ignorar las realidades, de ser una persona que viva de ilusiones o de fantasías. No, porque uno es consciente de unas situaciones. Aquí se trata es desde qué ángulo tú estás mirando. De cómo tú puedes ser una persona de fe que aún por encima de los obstáculos le creas a Dios. Ellos estaban mirando, eran los obstáculos, son gigantes, son grandes, son fuertes. Mi hermano, si tú te centras en lo malo, nunca va a haber un avance, ni en tu vida profesional, ni en tu vida personal, ni en tu vida laboral. Grandes sueños se enterrarán, ideas de negocios se enterrarán, proyectos de vida, de estudios, de conseguir pareja, proyectos de iglesia se enterrarán. Porque nos quedamos mirando el no. No hay plata. Si nos hubiésemos quedado en el no hay plata, no estuviéramos disfrutando de esas dos hermosas pantallas hoy. Pero dijimos, se puede con la ayuda del Señor. Lo podemos hacer en unidad. Se trata de eso, que cuando miras el obstáculo te frenas, te detienes y no avanzas. Mi mamá me enseñó un dicho que a mí se me ha quedado marcado para toda la vida. La peor diligencia es la que no se hace. Y si tú no tocas la puerta, tú no sabes si se va a abrir. Pero a veces estamos acorralados y paralizados del miedo, que antes de tocar ya decimos, no van a abrir. No la van a abrir. Mis hermanos, con las palabras o declaramos en fe o echamos para atrás y detenemos las bendiciones de Dios. Tenemos que cuidar aún nuestro lenguaje, porque esas son las personas pesimistas. ¿Qué más les pasa? Se intimidan ante los desafíos. El versículo 31 dice, pero los hombres que fueron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mis hermanos, así te sientas una hormiga. David miró a aquel gigante y no dijo, yo soy fuerte, yo puedo. Dijo, Dios está conmigo y yo puedo derribarlo. No se trata de cuán grande o cuán pequeño seas, cuántas capacidades, cuánto dinero tengas para lograrlo. Se trata de qué persona de fe eres y desde qué ángulo estás observando las circunstancias. De eso se trata. Y muy niña lo comprendí. De 13 añitos entendí. Mi mamá y mi papá se separaron y ahora mi mundo se va a acabar. No, porque allí abrí mi corazón al Señor y Dios me adoptó como padre. Y allí Dios cambió mi cosmovisión y rompió todas esas estructuras y llegó hasta lo más interno de mi pensamiento y me cambió mi manera de pensar. Y cuando a mí me decían no en la universidad siempre, ay no, tú la más optimista.
Ay, sí, Laura, ya ella. Para Laura todo se puede. En mi lenguaje, en mi vida cristiana, nunca ha habido no. No sé, aprendo. No me le arrugo a los desafíos, porque sé el Dios que yo tengo. No vas a poder. Son 100. Se están presentando de ingeniería de sistema y de todas las ingenierías para aplicar para ese puesto en la universidad. ¿Qué tú eres una hormiga ahí? ¿Para qué tú vas a aplicar? Fueron las voces negativas que escuché de mis compañeros de estudio. Yo les dije, yo sé el Dios que yo tengo. No, pero este es el hijo del director del programa y tiene palanca y el director del programa es el que lo va a poner ahí porque ese es el puesto que están necesitando. Le dije, él tiene una palanca, pero yo tengo una más grande que él. Mis hermanos, para no alargarles el cuento, hice el examen que había que hacer de capacidad, pero también hice la entrevista. Pasé los filtros y cuando llegué a donde los jurados que estaban entrevistando, lo primero me preguntaron fue, ¿usted quién es y qué hace? Yo le dije, yo soy cristiana, amo y sirvo a Dios. Y el muchacho que estaba de aquel lado, nada más oí donde le dijo al otro, los cristianos son unas personas súper serviciales, y me anotaron allí. 100 y pico de personas, ingenieros de sistema y todo, y la que quedó en el puesto fui yo. Y cuando mis compañeros se enteraron, dijeron, Laura nos dio una lección de fe. No se trata de optimismo, se trata de que tú sabes quién es el Dios que tú tienes. Se trata de que Él puede abrir las puertas que nadie puede. Pero a veces nuestra visión de la realidad nos hace paralizarnos del pánico. Hay crisis económicas. Petro está acabando el país. Se va a meter la guerrilla, los paracos. O sea, está bien, sí, no podemos ignorar que hay una realidad difícil, pero Dios nos está diciendo hoy, mira más allá de tu realidad. Porque si te quedas en la circunstancia te vas a enterrar. Y hoy hay muchos talentos, muchas personas con sueños, con visiones, con proyectos de vida que se enterraron porque se quedaron en el no se puede, en el nací en un hogar pobre, en no hay quien me lo dé. No, esa es el esquema mental que Dios quiere romper hoy. ¿Cómo más son las personas pesimistas? Minimizan sus capacidades y maximizan los riesgos. Miren el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, a nosotros, a nuestros propios ojos. Parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. El que está allá es el poderoso. El que está de aquel lado es el grande. Y tú eres la hormiga, la pulga. No. Es momento de cambiar esa manera de pensar, porque Dios nos ha dicho, eres mi hijo, yo estoy contigo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Te ha dado todas las promesas en Cristo y nosotros nos creemos una hormiga. Yo no puedo. Es que eso es difícil. Hay quien entra allá. No, es tiempo de cambiar. Y dejar de verte tú y minimizar lo que Dios ha puesto en ti, las promesas que Dios te ha dado y los dones y los talentos que Dios te ha dado. Y dejarte, exáltalos, no por un orgullo vano, sino por una convicción firme de quién es el que está contigo. Cámbialo. Quítale a tu lente el pesimismo, límpialo. Porque nosotros debemos quitarnos el lente de la duda y ponernos ¿cuál? El de la fe. Porque la persona con fe ve el mundo, por difícil que esté, de otra manera. Y no lo estoy diciendo yo, lo está mostrando el texto. 10 fueron a mirar lo mismo y regresaron con un reporte negativo, pesimista de la situación. Imposible, no se puede, son más grandes, nos van a comer. Dos miraron diferente la misma situación. Perspectivas. ¿Qué más son las personas pesimistas? Viven de pareceres. Asumen cosas sin certezas. Y esto es peligrosísimo. ¿Saben por qué? Porque detrás de esto está el juzgar.
y hacer juicios a priori. Hay personas que leen este pensamiento. Debe estar pensando esto. Esto es lo que va a hacer. Mis hermanos, eso es peligrosísimo. Miren lo que dice el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos, ojo, parecíamos langostas y así parecíamos a los ojos de ellos. Ellos ni siquiera hablaron, pero ya estaban diciendo que aquellos los estaban viendo como langostas y que ellos también se sentían y se miraban como langostas. Mis hermanos, es peligroso vivir de pareceres. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así parecíamos a ellos. Cuando esto era mentira, los israelitas le tenían miedo por el Dios que iba con ellos y todo lo que había sucedido al pueblo de Egipto. Las naciones que estaban allí vecinas temblaban. Ahí viene Israel, se está acercando. Temblaban porque sabían, habían escuchado las obras poderosas que había hecho Dios. Habían escuchado que el Dios de Israel había abierto el mar rojo y que los egipcios se habían ahogado. Y temblaban y estos estaban intimidados. Los que realmente temblaban eran aquellos, pero como estaban viviendo de pareceres, vieron las cosas al revés. ¿Saben por qué? Porque el vidrio del lente de la persona pesimista está nublado de miedo y de duda. Por eso quítate el lente de la duda y ponte el lente de la fe. Mis hermanos, los límites y los obstáculos están solo en nuestra mente. Mis hijos dicen, todo es mental. El hambre es mental. No, no es mental. Hay cosas que no son mentales. Pero en la mente bloqueamos. Porque para el que cree todo es posible. Como lo dijo Jesús en Marcos 9:23. No hay un hijo de Dios que realmente sea una persona de fe, que vea las cosas difíciles, imposibles, que vea todo negativamente, siempre negativamente. Es que esto se va a acabar, es que la iglesia va a quedar sola, todo el mundo se va a ir. El único que va a quedar es el hermano Jimmy y la hermana Rosalía. No podemos comprar el predio, no tenemos plata. Somos pobres, no hay recursos, la federación no nos ayuda. En ese pensamiento es el que tenemos que cambiar. Voltee el lente y ahora obsérvelo de esta manera. En vez de decir esto se va a acabar, diga, estamos viviendo un momento difícil, pero pronto pasará. En vez de decir la iglesia va a quedar sola, Dios está con nosotros, podemos salir adelante. En vez de decir, todo el mundo se va a ir, diga, Dios nos va a regalar almas nuevas. En vez de decir, no podemos comprar el predio, no tenemos plata, diga, si oramos más y nos unimos, podemos lograr tener nuestro propio predio. Mis hermanos, las cosas se aprecian diferente de acuerdo al lente con el que las observamos. Por eso quítate los lentes de la duda y ponte ¿cuál? Los de la fe. No hay peor cosa que estar al lado de personas negativas y eso nos contamina. Mira, vamos a hacer esto. Ay, no se puede, no hay plata. Mira, vamos a hacer esto. No, con esta mala situación. Ay, no, mejor no me arriesgo. ¿Y si fracaso? Y esto aplica en todos los aspectos de la vida. Cuando emprendemos un proyecto personal, cuando iniciamos una carrera profesional, cuando vamos a escoger pareja, cuando vamos a tomar decisiones trascendentales de la vida y en nuestra vida cristiana. Ay, no, va a llover, mejor no voy al culto. No se trata de vivir de fantasías o fuera de la realidad. Se trata que detrás del pesimismo, de esa manera de pensar, donde todo le ponemos pero, y en el que a todo le ponemos los obstáculos, en la que minimizamos nuestras capacidades y maximizamos los riesgos, lo que se esconde es nuestra ausencia de fe. Ese es el peligro, mis hermanos. Por eso les dije, no se trata de positivismo o de negativismo, se trata de fe o ausencia de la misma. Dios le dijo a Moisés,
¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿De qué se trataba el asunto entonces? De fe. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, ¿hasta cuándo no le creerás a Dios? Con todas las misericordias y los milagros que ha hecho en ti. ¿Hasta cuándo dejarás de mirar las cosas con ese lente pesimista? Dios te está diciendo, con todas las señales que he hecho en medio de tu vida, que no irritemos a Dios por nuestra manera de pensar pesimista y negativista de las cosas. Con esa manera de pensar, con esa manera de hablar, lo único que estamos mostrando es nuestra falta de fe. Y las personas incrédulas terminan perdiendo los privilegios y las promesas de Dios. Este tipo de personas no alcanzan sueños y visiones de Dios, pierden proyectos, quedan a medias, pierden privilegios. Iban bien, iban en la promesa, pero los abrazó el temor, los abrazó la duda, los paralizó el miedo. Ya todo estaba dado, la promesa estaba hecha y la victoria estaba asegurada, pero perdieron todos por incrédulos. Dios dijo, ya, me cansé, esta generación no entrará. La generación quejumbrosa quedará aquí en el desierto, porque ya estuvo bueno. Y no entró, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque las personas pesimistas, me lo salté, hacen que los demás entren en desaliento. Son desalentadores potenciales de otros inmaduros y faltos de fe como ellos. ¿Sabes qué hizo el pueblo? Escuchó el reporte, no de Josué y de Caleb, sino de los 10 espías. ¿Y qué hicieron? ¡Ay, nos vamos a morir! ¡Ay, aquí nos vamos a quedar en el desierto! Nos trajiste hasta aquí para que nuestros hijos se murieran. ¡Ay, vámonos para atrás! ¡Ay, vamos a nombrar otro capitán que no sea Moisés y Aarón y devolvámonos a Egipto! Porque las personas pesimistas son desalentadores potenciales. Ojo lo que oyes. Ojo a quien escuchas. Porque hay muchas personas entradas en desaliento y con ganas de volver atrás porque han prestado sus oídos para conversaciones de esto se va a acabar. Es que el pastor no va a cambiar. Miren, si usted se va contra el pastor, usted tiene un problema directo con Dios y es lo que hemos estado viendo en estos días en el devocional. Porque Dios fue el que lo puso en este lugar, con defectos o sin defectos. Fue Dios. Y hemos estado prestando nuestros oídos para oír queja y murmuración. Y eso ha hecho retardar las promesas de Dios sobre la iglesia, como lo hizo retardar sobre el pueblo de Israel. Se volvieron una nación cíclica y tuvieron que dar vueltas 40 años cuando podían entrar en mucho menos tiempo, en un mes, en 40 días a una tierra. Por la queja, la duda, el pesimismo, porque no le creían a Dios que estaba con ellos haciendo señales y milagros, porque le prefirieron escoger y escuchar lo que dijeron los 10 espías. Mis hermanos, la mayoría no tiene la razón. Es que si todo el mundo habla, es porque es verdad. Es que todo el mundo lo está diciendo. Si fuera una sola persona no pasará nada, pero 2, 3, 4, 5, 6, entonces la mayoría tiene la razón. Les pregunto, ¿la mayoría tiene la razón? No siempre, porque depende del lente, depende de la fe y la perspectiva con el que se miren las cosas. Podemos avanzar o retroceder, o podemos ser potenciales alentadores. Vamos para adelante, no importa cómo estén las cosas, cómo esté la situación. Vamos a orar más, vamos a ayunar, vamos a quebrar esto con oración. O vamos a oír a los quejumbrosos para desalentarnos nosotros también. La otra contraparte, mis hermanos, está en los dos que vieron las cosas de una manera diferente. Porque hay otra forma de observar las circunstancias. Caleb y Josué tuvieron una visión diferente, una visión con fe. Observar las circunstancias difíciles con esperanza es el resultado de tener una fe absoluta y una certeza total en las promesas de Dios. Detrás de lo que ellos vieron no hay más que un mensaje de fe, de creerle a Dios,
Josué y Caleb sabían quién era el Dios que estaba con ellos. Por ello ellos observaron la situación de forma diferente. Dos perspectivas ante la misma situación. Solo dos pensaron diferente, observaron diferente y actuaron diferente. Y fueron los únicos de esa generación que pudieron ver la tierra prometida. ¿Quieres alcanzar las promesas de Dios? Comienza a limpiar el lente. Y quítate el lente de la duda y ponte el lente de la fe.